La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López en el nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, César Hernández, Andrea Mateos y muchas gracias a Ricardo Durán, que hoy sí vino. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo estamos? Qué gusto verte por acá. Y a José Luis Vázquez también, buenos días, que le cedió el uso de los controles a Ricardo Durán para que nos ayude a navegar en esta mañana. Para platicar con los académicos de la Universidad de Guadalajara. Sean ustedes bienvenidos a esta mañana. El día de hoy, amigos, tenemos un invitado especial. Vamos a hacer un contacto vía telefónica con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Él es el comisionado de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco. Doctor, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Con el gusto de saludar a toda la audiencia y agradecerte por la gentileza de la invitación. Doctor, estamos a un mes que se celebraron 20 años de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación en Jalisco, doctor. En efecto, creo que son fechas que vale la pena dejar marcadas en el calendario, sobre todo de los logros sociales, más allá de la parte académica, porque involucra este binomio indisoluble entre la ética, los códigos de comportamiento, los derechos humanos y la ciencia. Por ese motivo creo que esto que ha transitado de forma gradual, pues ya no solo hacer una recomendación, sino establecerse como códigos normativos en el quehacer científico, sobre todo de todo lo que denominamos las ciencias de la vida, pues se configura ya un escenario más palpable en lo que son las actividades cotidianas de la generación del conocimiento. Por ello, estas fechas y para la sociedad además son memorables porque da la certeza de que no solamente hacemos ciencia, sino que lo hacemos de una forma ética y lo hacemos ponderando y protegiendo los derechos fundamentales. Un tema por demás importante, doctor, los derechos fundamentales de las personas. En esos tiempos en donde se tienen muchas dudas con respecto a los procedimientos científicos que se están desarrollando. Recuerdo en la pasada pandemia esa gran cantidad de personas antivacunas que surgieron y una gran cantidad de tendencias que pues dieron al traste con una gran cantidad de vidas por malos procedimientos, tanto del conocimiento público, del dominio público, como de algunas instancias que pues no atinaron a hacer los procedimientos correctos, doctor. De acuerdo con esa apreciación, Gustavo, me parece que hoy por hoy es muy importante que existan la figura de los comités de ética, tanto a nivel asistencial, me refiero a los hospitales, para equilibrar la toma de decisiones, y por otro lado en las instituciones académicas o las instituciones que generan conocimiento científico en lo que denominamos los comités de ética en investigación. En ambos escenarios es fundamental de que exista esta ponderación a través de deliberaciones éticas para que no solamente los diagramas de flujo de las decisiones obedezcan aspectos puramente técnicos, sino que se tenga muy en cuenta en lo que son los procesos, los desenlaces, los resultados esperados, las consecuencias potenciales o lo que denominamos la relación riesgo-beneficio, pues también se considere la integridad y el respeto al individuo, a las especies y al medio ambiente. Justamente por esta concepción es de que hablo de derechos fundamentales, no solo de derechos humanos, porque las ciencias de la vida involucran el medio ambiente, los entornos, los ecosistemas, que nosotros somos parte de esos ecosistemas. No somos los superiores en el ecosistema, en todo caso somos quienes tenemos mayor responsabilidad de protegerlo, y eso también es parte de la bioética, justamente lo mismo que puede ser los derechos o los cuidados que se tienen con los animales de laboratorio, los animales en términos generales, pero particularmente hablando de experimentación científica.
pues existen códigos de cómo tratar a los animales, cómo cuidar y proteger las unidades biológicas, cómo proteger los cultivos, las células, los embriones, etcétera. Hay una serie de lineamientos que justamente la bioética ha puesto en escena y ha permitido que las nuevas generaciones de los investigadores y también de la sociedad observen ese patrón de comportamiento para beneficio de la sociedad siempre. Muy importante, doctor. Doctor, hagamos un poco de historia. ¿Cómo fue que surgió esta Comisión Estatal de Bioética? La Comisión Estatal de Bioética es filial de la Comisión Nacional de Bioética, que tiene ya 30, va por 35 años en próximas fechas, y surge a partir de un decreto a nivel federal en donde se identifica la necesidad de que este rubro se atienda como parte de los lineamientos en las ciencias de la salud originalmente, pero que después se trasladó a la importancia que tiene a las instituciones académicas en donde se genera nuevo conocimiento científico. Este proceso, y que justamente nace por una emisión de alerta de que era tal la cantidad de generación del conocimiento, el desarrollo de nuevos inventos, la política de consumo o la cultura del consumo, pues entonces genera muchos de estos riesgos que pueden poner en un entredicho lo que es el objetivo fundamental de la ciencia, que es generar bienestar para el individuo, para la sociedad y para los ecosistemas. Finalmente, sin planeta, pues no tenemos ética tampoco. Entonces, esta es una perspectiva que se ha hecho más amplia. Y el doctor Potter en su momento postuló el origen de la ética, y ya había otros trabajos previos en Europa, justamente para ponderar o proponer un enlace entre la ciencia y los comportamientos éticos. A partir de este movimiento universal, pues entonces es que en nuestro país distintas instituciones y diferentes líderes tomaron en cuenta esas propuestas, se generaron toda una corriente, sobre todo para postular una ética universal, porque esto se vincula mucho a la filosofía de la moral. Y es en donde hay que tener como cierto balance razonable. Aspiramos, en consecuencia, a que las tradiciones, los valores, las costumbres de una sociedad que tienen características muy particulares de acuerdo al contexto sociocultural, tengan elementos comunes a partir de una ética y una bioética universal, para que no ocurra que el riesgo pueda exponer a una condición en donde una sociedad puede decir que pues mi moral es mejor que la tuya, o mi moral es superior que la tuya, o yo tengo razón, y eso es lo que de hecho a la fecha es causal de una gran cantidad de conflictos en el mundo en este momento. Por ello aspiramos a una ética universal aplicada a las ciencias de la vida, y esto se ha seguido ya de manera normativa por las instituciones académicas fueron las primeras que vieron la importancia que esto tenía. Pero aquí hay que aclarar que las ciencias biomédicas son las que han tenido un punto favorable para promoverlo. Lo que ocurrió, si lo vemos en esa perspectiva, pues la bioética es tan antigua como el juramento hipocrático. El punto está en que en este momento el juramento hipocrático pues ya no nos ajusta para todos los retos que representa el día de hoy la sociedad, y porque no se trata solamente de aspectos de ética médica, que es como usualmente se confunde, sino de aspectos bioéticos que aplican a otras disciplinas, no necesariamente médicas. De tal manera que hoy por hoy existen comisiones estatales de bioética, la Comisión Nacional de Bioética, se nutren por un cuerpo de consejeros de instituciones académicas, de la sociedad civil, de la diversidad, de la inclusión, de la ciencia, y eso permite que haya una reflexión y una deliberación como parte de los propósitos de los comités de ética,
que a la fecha incluso tienen una regulación sanitaria en la Ley General de Salud. De manera que ya no solo se trata como de buenas intenciones, sino que son códigos normativos que establecen que a partir de un fundamento jurídico, pues los hospitales, las instituciones académicas que generan ciencia, tienen la responsabilidad también legal de tener sus comités operando, y la eficiencia de estos procesos pues la vimos en situaciones tan críticas como la pandemia, en donde los comités de ética hicieron recomendaciones muy puntuales en condiciones de emergencia que contribuyeron a ponderar que dentro de esa emergencia y la confusión y la incertidumbre, pues siempre se respetaran los derechos fundamentales. Esa es la idea a partir de la cual hoy tenemos una visión de que todas las instituciones tengan sus comités de ética y que eso permita, insisto, desde la parte formativa, educativa en las instituciones académicas hasta los centros de desarrollo científico y los sitios donde se atienden a personas en el escenario asistencial, pues puedan cubrir con esta recomendación que es altamente vigente para la sociedad contemporánea. Así es, doctor. Efectivamente, yo recuerdo que en tiempo de pandemia algún dilema ético sin duda surgió cuando se disponía de cierta cantidad de ventiladores para una cantidad mayor de pacientes. Entonces, el dilema para nosotros, para la gente común, no relacionados con las ciencias médicas y con la bioética, era el dilema a quién se le daba el ventilador, si a alguna persona adulta o a una persona joven, ¿no? Fue un gran tema de la opinión pública en aquel momento. Yo quisiera, doctor, que nos platicara para el auditorio la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos, si es tan amable, doctor. Los derechos humanos se desprenden de la Carta Magna Fundamental de las Naciones Unidas, a partir de la cual se postularon lo que eran los derechos de los individuos y que siguen vigentes y que se encuentran debidamente plasmados. Las grandes instituciones, hay que recordar, que surgieron justamente a partir de periodos catastróficos o críticos en la sociedad, como en este caso después de la Segunda Guerra Mundial, surgen muchas instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, las instituciones panamericanas en Latinoamérica, etc. Hemos aprendido como sociedades democráticas a que este equilibrio se sustente en el valor de instituciones que prevalecen en el curso del tiempo por el valor social que representan y que no están sujetas como a vaivenes de otra índole extremista o de postulaciones ideológicas. Y esto entonces sustenta, insisto, la parte de los derechos humanos, que fue el primer impacto que como tal se tuvo. En la medida en que fue avanzando el conocimiento, el discernimiento y la deliberación sobre la aplicación de estos derechos, se identificó pues que los seres humanos no somos los únicos habitantes de este planeta, que coexistimos con otras especies, que coexistimos con un entorno ambiental, incluso microscópico, aunque no lo veamos a simple vista, pero que también somos responsables de muchos de estos eventos, de lo que ocurre en el medio ambiente, la contaminación, los plásticos, el calentamiento, etcétera, cualquiera que sea la percepción, hay esa interacción que eventualmente puede ser nociva si consideramos una conducta depredadora que habitualmente existe. Y fue cuando se manifestó la alerta que los derechos humanos pues estaban muy bien para el caso de los individuos y la sociedad, pero que se necesitaba tener una visión mucho más amplia, que fuera más allá de los humanos, para que no quedara esto en una visión antropocéntrica, es decir, que el ser humano es el Homo sapiens, es el único importante. Con ello surgieron muchas instituciones que empezaron a postular la bioética, por ejemplo, y los derechos fundamentales, que es como se sigue postulando, y como nuevos agregados de acuerdo a distintas sociedades y a las necesidades que ésta representaba.
Con ello entonces tenemos ya una visión más amplia. Derechos fundamentales involucra animales, involucra el medio ambiente, involucra ecosistemas, microclimas, y todo eso forma parte de nuestra responsabilidad desde la educación y el liderazgo proactivo para poder ejercer transformaciones en la sociedad. Primero, de carácter preventivo, identificar, como ha señalado, que lo que pudiera ser un potencial dilema ético o conflicto ético, pues entonces es anticiparse y tomar decisiones, insisto, no solamente técnicas, sino también que tengan el respaldo de esa certidumbre que sea coincidente con los valores universales. Los valores universales o la moral universal, sin hablar de tendencias específicas de carácter ideológico. Este es un punto que merece la pena comentar porque la ética y la bioética tienen esa visión universal y han prevalecido en la cultura de la sociedad justamente porque no incurren en posturas ideológicas ni extremistas ni fundamentalistas. Aspiran a cuál es la ética de todos los individuos en este hemisferio, en Asia, en África, cuál es lo que se ha denominado incluso la teoría de los mínimos, qué es lo mínimo que debemos de hacer por las otras personas, por la comunidad y por el medio ambiente. Esto entonces creo que puede configurar un poco ese espacio de lo que denominamos hoy en día los derechos fundamentales. Así es, doctor. Doctor, si no tiene inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos. Con mucho gusto. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga con respecto a estos 20 años de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco. Vamos a un corte de estación y regresamos. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, estamos de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Él es académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y es el comisionado de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco. Estamos platicando, doctor, con estas concepciones de la bioética, del los derechos fundamentales y los derechos humanos, la gran diferencia que nos hace. Doctor, ¿cómo se aterriza toda esta serie de conceptos en la actualidad, en la práctica, en nuestras instituciones? En primer lugar, uno de los puntos más relevantes es que esto permita empoderar a los individuos y a las sociedades para mejorar su capacidad de toma de decisiones. Esto es importante en términos de que la salud, por ejemplo, la salud individual y colectiva, pues requiere de avances de la ciencia, en la investigación básica, en la investigación aplicada o la investigación translacional, como ahora la denominamos, pero también requiere de que eso tenga a la par un equilibrio en la forma en que se obtuvo ese conocimiento y las aplicaciones que tiene, que sean bajo una observancia de que se están respetando estos derechos fundamentales de los que hablábamos. Ese es un primer eje aplicativo en donde la bioética ya tiene un rol fundamental. En las instituciones académicas hoy por hoy se ha incluido en el diseño curricular a la ética y a la bioética justamente para que desde la etapa de la gestión del capital humano estos conceptos queden claros en el sentido de lo que fue el juramento hipocrático, que sigue vigente en algunas cosas, pero que implica las adecuaciones a los retos y al contexto actual, sobre todo, que tiene implicaciones tecnológicas, inteligencia artificial y nuevos eventos que requieren de verse con una perspectiva diferente. Y por otra parte, esto curiosamente parte de un ejercicio deliberativo que promueve la duda. Es paradójico porque está contra la certeza absoluta para poder tener una certeza razonable, equilibrada y ponderada. ¿A qué me refiero con esto?
Cuando se hicieron los experimentos en los campos de concentración, o cuando se hicieron experimentos clínicos, ensayos clínicos en una ciudad en los Estados Unidos de nombre Tuskegee, se hicieron en donde no hubo ninguna condición para respetar los derechos de las personas. Era buscar el conocimiento científico, incluso a expensas de sufrimiento, dolor o exponer a las personas a riesgos derivados de este tipo de procedimientos. A partir de ahí entonces surgió el cuestionamiento. No es suficiente la duda intelectual o la duda científica, aunque ésta pudiera cambiar en beneficio de la humanidad algunos de estos rubros, si la forma en que se obtuvo ese conocimiento no atendió a códigos éticos elementales. Y justamente a partir de estos eventos, pues surgen lo que se denominan los juicios de Nuremberg, en donde se sometieron a juicio a todos los científicos justamente que hicieron experimentos en los campos de concentración sin respetar los derechos de las personas. O de manera más reciente, en lo que es Tuskegee, que generó un reporte que se ha denominado el reporte Belmont, en donde habla de cuáles son los mínimos éticos para que una persona pueda ser parte de un proceso de investigación clínica. Incluso pudiera parecer que todavía esto lo tenemos ya resuelto, pero recientemente todavía ha habido como algunas exposiciones y recomendaciones en donde instituciones han tenido que retractarse o que rechazar sus resultados. No han sido publicados justamente porque los formatos éticos no fueron los apropiados, o incluso todavía en algunas fechas la administración Obama en su área sanitaria tuvo que emitir una disculpa a una comunidad indígena en Guatemala porque hicieron un ensayo clínico sin observar o sin respetar estos derechos. Esto nos da una idea de cómo la bioética pues es un tema vigente porque requiere de que haya esta postura de equilibrio y que pueda llevarnos esta cultura de la cultura ética a una mayor certidumbre para la sociedad. Es muy curioso porque esto también ha permeado en el ejercicio de la dinámica en la práctica de las instituciones. Hoy por hoy hay personas que preguntan y lo hacen a través de los distintos repositorios o de las vías de transparencia que por fortuna todavía prevalecen en la sociedad. ¿Cuándo se reunió el comité de ética de tal hospital? ¿O quieren conocer el dictamen del comité de ética para saber en qué sustentaron la aprobación de una vacuna o de un tratamiento determinado? Esto nos da una idea de cómo la sociedad está cada vez más sensible a estos temas y no solamente se trata entonces ya del conocimiento de los datos duros en el aspecto científico, sino que también se trata de generar una mayor certidumbre en que la sociedad sepa que la ciencia, la aplicación de la ciencia en las áreas biomédicas, en el medio ambiente, pues no solamente atiende aspectos técnicos, sino que también está sustentada en aspectos bioéticos. Y estos son ejemplos como de una panorámica muy puntual sobre el rol que tiene la bioética actualmente en la toma de decisiones en la sociedad. Doctor, un caso muy reciente tiene que ver con el retiro en el mercado de una vacuna para COVID de un laboratorio en donde se argumentaba de manera muy popular y de manera en la opinión pública que si esta vacuna generaba trombosis, me parece. Entonces, me parece que aquí es un espacio en donde la bioética y los profesionales de la salud y de la vida tuvieron que deliberar al respecto, ¿no? Bastante. Así es, porque es justamente a través del seguimiento que se hace de los casos, el seguimiento de las implicaciones de lo que ahora se denomina vigilancia o farmacovigilancia, es que se puede analizar si un fármaco, vacuna o producto biológico, aun cuando ya haya sido aprobada en las condiciones de emergencia, como fue el caso, en algún momento los riesgos pueden representar una condición mayor que no justifica que siga en el mercado, que se siga ofreciendo.
Este tema de la inducción de trombosis por parte de esta vacuna se conocía desde el inicio, pero se ponderó que se trataba de un riesgo bajo, asumiendo a la relación riesgo-beneficio, pero la evidencia de algunos casos de manera más contundente pues comprometieron a que además se emitieran recomendaciones no solo legales sino éticas de que fuera retirada en tanto se deliberaba sobre la eficacia y sobre todo sobre un término que se denomina seguridad. Entonces, como este, hay muchísimos otros ejemplos, y no solamente en el caso de las decisiones para una implicación terapéutica. En los últimos 10 años, en la ciencia, hemos tenido como la temporada de mayor cantidad de retractaciones científicas. Esto significa que algo que fue publicado, que fue validado por un comité editorial, que fue aceptado por la comunidad científica, e incluso hablando de no solo de artículos, sino de libros en ciencia, han tenido posteriormente como que retractarse, es decir, que retirarse con una nota en donde afirman que por las razones éticas, de integridad científica o de falsedad en los datos, ese artículo se retira de los repositorios internacionales en ciencia. Esto nos da una idea de la importancia que existe en el rol de los pares, porque aquí también hay que advertir un punto importante en lo que son los comités de ética y bioética, que muchas veces se piensa que un comité de ética va a entorpecer el desarrollo de un protocolo de investigación. No, por contrario, va a enriquecerlo y va a anticipar cuáles pueden ser los dilemas éticos para que no ocurran. Y por otra parte, esto puede también ser un baluarte para que al momento de hacer una publicación científica o validar, en este caso, una nueva molécula, si se trata de un fármaco, pues hoy por hoy todas las instituciones solicitan el dictamen de la Comisión de Ética o del Comité de Ética de su propia institución para tener la certidumbre de que se atendieron estos lineamientos fundamentales a partir de los cuales estamos hablando. Por ello, creo que este punto pues, del seguimiento y el rol de la bioética en la toma de decisiones va a seguir siendo como un eje central para mejorar la calidad de estos procesos. Sin duda alguna, muy importante. Doctor, si no tiene inconveniente, vamos a un corte de estación. Adelante. Amigos, estamos en La Luciérnaga. Antes de irnos al corte, queremos recordarle al público que Radio Universidad de Guadalajara cumple 50 años de estar al aire, y como parte de sus festejos es que se va a realizar una presentación musical, un gran evento musical, el próximo día jueves 30 de mayo a partir de las 6 de la tarde en el Paseo Chapultepec. Esto es Vibra Chapultepec para celebrar 50 años de Radio Universidad de Guadalajara. Amigos, estamos en La Luciérnaga, vamos a un corte de estación y regresamos. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, estamos de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Es el comisionado de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco. Antes de continuar con esta conversación, queremos recordarles que Radio Universidad de Guadalajara cumple 50 años al aire, 50 años de estar transmitiendo diferentes programas, diferentes contenidos, diferentes voces, haciéndole la vida más amena, informándole y llevando el conocimiento y la extensión del conocimiento precisamente a través de las ondas hertzianas. Con este propósito se celebra Vibra Chapultepec. Es un evento musical que se celebrará el próximo jueves 30 de mayo en punto a las 6 de la tarde, ahí en el Paseo Chapultepec. En las presentaciones se encontrará Golden Ganga, Machingón, Grupo Leyenda de la Red Nuevo, desde Argentina, Caña de Azúcar y Sofía Steiner, entre otros. No deje de asistir el próximo jueves 30 de mayo a las 6 de la tarde en el Paseo Chapultepec, Vibra Chapultepec, celebrando 50 años de Radio Universidad de Guadalajara. Doctor, vamos a continuar con esta conversación, no sin antes decirle que nuestro compañero Raúl de la Cruz le envía un cordial saludo, un fuerte abrazo. Acaba de llegar aquí a la cabina, está escuchando la conversación
y no pierde la oportunidad de saludarlo, doctor. Con mucho gusto, un saludo recíproco también con toda mi estima. Muchas gracias. Doctor, estamos platicando con respecto a este asunto de la Comisión de Bioética, pero hay una pregunta que nos asalta. ¿Cómo se integra la Comisión de Bioética del Estado? Esto es, ¿qué instituciones la conforman? ¿Qué personajes la integran? ¿Cada cuándo se reúnen? La Comisión Estatal de Bioética tiene una configuración normativa que está fundamentada legalmente en las disposiciones de la Comisión Nacional de Bioética. Esto significa que su dictamen de creación pues, se encuentra integrado desde la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y el esquema de creación también está establecido en un dictamen estatal. De manera que se trata de un organismo autónomo, de un organismo que opera bajo su propia estructura y que son posiciones de tipo honorario en donde está integrada por un presidente, un secretario técnico, consejeros que son los propietarios y los suplentes, que generalmente son representantes que de manera voluntaria y bajo invitación, me refiero que no hay conflicto de interés porque se trata de posiciones honorarias, deciden integrar y aceptan integrar por un periodo de 2 años y se renueva de forma periódica lo que son las comisiones estatales de bioética. Esto incluye representantes de instituciones académicas, de instituciones hospitalarias, de instituciones vinculadas con el medio ambiente, de instituciones vinculadas con la diversidad, con la inclusión y con el grupo de personas con capacidades diferentes, un representante de la sociedad como tal, que de alguna manera emite postulados inherentes a como si fuera como un juez en el sentido de vigilar siempre que las discusiones atiendan a las prioridades de los derechos fundamentales a los que nos hemos referido. Y tiene ya un formato operativo que, entre paréntesis, está sustentado también en la Ley General de Salud de cómo se integra cada cuando. Generalmente es el caso de la Comisión Estatal de Bioética, su operación es como una atención permanente, porque una de sus tareas es vincular con la cultura bioética, la educación y el promover justamente que cada institución, hablo de las académicas para el Comité de Ética en Investigación y de las hospitalarias para los comités hospitalarios de bioética, pues se mantengan de manera funcional y operando cada uno de estos comités. Generalmente ya lo que son los comités de ética en investigación y hospitalarios de bioética tienen reuniones periódicas que son cada mes en donde van deliberando sobre las situaciones que a solicitud se les hacen llegar de casos específicos para hacer una reflexión, deliberación y ponderar cuáles son las recomendaciones que se emitan en beneficio de la persona y de la sociedad. De tal manera que esto ya son procesos que se encuentran muy sistematizados, por fortuna, que es en lo que hemos logrado hacer aportaciones importantes para que no queden en procesos abiertos o inciertos sin metodología, sino que existe una metodología bien definida. A propósito, por ejemplo, de las técnicas deliberativas en ética y en bioética, lo que nos da una visión de certidumbre en la forma en que operan como una institución, insisto, autónoma, que es autónoma también en que la emisión de sus propias recomendaciones tengan un carácter de relevancia y de impacto en los participantes en una situación potencialmente representada por un dilema ético. ¿Cuál es una de las perspectivas a futuro o de las condiciones que se necesitan a futuro? Pues es que esto tenga una vinculación jurídica más concreta, porque hasta el momento las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Bioética o un comité de ética en investigación o bien hospitalario son justamente eso, a nivel de recomendación, pero no tienen un peso jurídico para que pueda a partir de ello vincularse con un proceso de carácter legal.
en lo que ahora se ha denominado también como bioderecho, como una rama en donde existen una gran cantidad de abogados que han hecho aportaciones muy importantes para que los derechos que se vinculan a las ciencias de la vida o a la naturaleza o estos aspectos, pues vayan cotejados cada vez más y que no quede solamente como en una carta de una buena intención o de recomendación, sino que esto cada vez pueda ser más vinculante con una postura jurídica que comprometa que estas recomendaciones se cumplan de manera muy puntual. Esto nos daría una panorámica de cómo operan estas instituciones, que insisto son de carácter honorario y que tienen esta autonomía para que las decisiones se deliberen al interior de manera confidencial. Me refiero respetando la identidad de las personas que participan y que se puedan emitir las recomendaciones respectivas. Sin duda muy importante, doctor. Hay un tema que me asalta y que es un tema que desde el año pasado viene siendo un boom en la sociedad en general y en el mundo entero. Estoy hablando de la inteligencia artificial. ¿Cómo vincular, doctor, la aparición de la inteligencia artificial con la bioética cuando la gente pensamos de manera general de que las máquinas, los algoritmos vendrán a sustituir las decisiones del ser humano? En efecto, una de las áreas en donde ha habido una mayor influencia de la inteligencia artificial y los algoritmos es en el área biomédica, en el área de ciencias de la salud, pero especialmente también en lo que son las áreas de producción y generación del conocimiento y divulgación científica. Hoy un chat GPT puede elaborar un artículo científico sin tener ningún conocimiento de carácter biomédico. Por lo mismo, una entrevista puede generarse con un robot y eventualmente incluso el usuario puede decir que se siente más, que resolvieron más sus dudas si le hubiera contestado un médico de manera presencial. Esto ha manifestado algunas alertas al respecto, en donde la ética y la bioética han hecho algunas recomendaciones al respecto. Primero, que se trata de una herramienta extraordinaria que debe, en todo caso, debe orientarse a un uso racional que siempre vele o esté orientado a mejorar la salud individual, la salud colectiva, en este caso, en el caso del área biomédica. Segundo, que sí es pertinente tomar algunas precauciones o algunas alertas o algunas recomendaciones al respecto, puesto que estos sistemas pueden generar algunos fallos en lo que se ha denominado las cámaras de eco o echo chamber y que pueden producir información que pueda ser alucinatoria o eventualmente generar confabulaciones. Esto significa que la inteligencia humana es importante que pueda supervisar estos procesos de la inteligencia artificial en términos del equilibrio racional de esta información. Con ello afirmo algo que está en uno de mis libros, en donde señalo que el uso de dispositivos inteligentes no garantiza un uso inteligente. De tal manera que aquí es fundamental el que se pueda promover el uso racional de estas estrategias, y es lo que a su vez ha propuesto la UNESCO, la misma Organización Mundial de la Salud, en que no se trata de una postura antitecnológica, pero sí de una postura de razonamiento, de análisis, de ir evaluando que la relación riesgo-beneficio no sobrepase estas implicaciones en lo que son la toma de decisiones, la robótica o la atención que se tiene para los usuarios o cómo se genera el conocimiento científico. Entonces, todas las áreas, en este caso el área tecnológica y la inteligencia artificial, en efecto, es un área de atención en donde existen estas recomendaciones y de las cuales parte justamente como el procurar un equilibrio en el aspecto educativo, como en el aspecto de recursos diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación de las personas y en el escenario de la salud pública. Muy importante, doctor. Y recordando precisamente alguna vez platicando yo con el primer director de la Facultad de
Ingeniería en Computación de la Universidad de Guadalajara, el doctor Guillermo Levine, decía: las computadoras no tienen las cualidades humanas de que no piensa, no siente y no sabe. Así Entonces, es. cualidad humana importantísima. Si no tiene inconveniente, doctor, vamos a corte de estación y regresamos. Con mucho gusto. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Él es miembro de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco. Vamos a un corte de estación y regresamos. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, ya regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Él es académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y es miembro de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco. Doctor, recientemente, hace un mes, aproximadamente poco más de un mes, se celebraron 20 años de la Comisión Estatal de Bioética en Jalisco, y tuvo un evento magno en el Instituto Cultural Cabañas. Doctor, platíquenos cómo se desarrolló este evento. Tuvimos la oportunidad de recordar esta fecha bajo una perspectiva tanto académica como cultural. En principio, el escenario pues fue muy propio para ello, que fue el Instituto Cultural Cabañas, con una primera parte con la disertación de los murales de Orozco y el análisis del muralismo mexicano y la influencia en la sociedad. Una segunda parte que fue un concierto, un cuarteto de la Orquesta Sinfónica, y entramos a la parte académica, en donde nos acompañó el doctor Patricio Santillán Doherty, comisionado nacional de la Comisión Nacional de Bioética, el doctor Manuel Ruiz de Chávez, que fuera comisionado anterior y fuera presidente de la Academia Nacional de Medicina, la doctora Jennifer Hincapié, que actualmente es responsable del programa de doctorado en bioética en la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Fernando Petersen, en su calidad de secretario de Salud, y su servidor. Las disertaciones fueron orientadas justamente a rescatar el valor de la ética y la bioética en la sociedad en nuestros tiempos como una demanda que resulta fundamental para generar esa certidumbre en la sociedad. El doctor Ruiz de Chávez hizo una remembranza sobre la importancia que ha tenido en el curso de la historia la bioética hasta nuestros días. Y por otra parte, el doctor Santillán hizo una alusión a una imagen, en una metáfora, una de las imágenes de Picasso, en donde es el ejemplo de una niña que tiene la luz que está dando iluminación al Minotauro, cómo la bioética puede tomar esta representación de algo que ilumina al Minotauro para que la ciencia no sea ruda, que no sea dura, sino que sea una ciencia más humana y que siempre esté orientada a lo que son la preservación de lo que son las prioridades fundamentales, en este caso los derechos de las personas y del entorno social. La doctora Jennifer Hincapié hizo un análisis sobre el rol que tiene la ética y la bioética en los programas educativos en instituciones de educación superior. Y deja claro pues que hoy por hoy el rol que tiene la bioética en los programas académicos, no solamente de ciencias de la salud, sino hablar sobre estos tópicos desde la educación media superior, puede empezar a generar esa conciencia de lo que es la bioética para la toma de decisiones en los individuos, y termina con el análisis que hace de que es necesario continuar con los estudios de esta naturaleza a nivel de posgrado para poder entonces seguir confrontando los nuevos retos y los nuevos dilemas que potencialmente pueden presentarse
a la luz de esta experiencia como consultores en bioética. Creo que esto va a marcar un punto de equilibrio en la sociedad, en que pueda haber estos actores que puedan vigilar estos aspectos y que en concordancia y en coadyuvancia con las instituciones educativas, como con las instituciones asistenciales, en este caso asistenciales en salud, puedan tener un mejor punto de equilibrio y de recomendación sobre estos potenciales dilemas, particularmente en términos de prevención, porque se trata de anticiparse a estos procesos. Me gustaría cerrar con lo que comenta en su momento a propósito de la incertidumbre el filósofo Immanuel Kant, en donde habla que la inteligencia es también la capacidad para soportar la incertidumbre. Hoy que tenemos muchas concepciones de la inteligencia, incluyendo la artificial. Y esto significa que cuando esa incertidumbre, regresemos al ejemplo de la pandemia, promueve un ejercicio reflexivo, esto puede entonces contribuir a que las decisiones derivadas de un periodo crítico puedan ser las mejores, no solamente si se toma en cuenta a la ciencia como tal, sino al equilibrio que permita regular este tipo de decisiones desde una perspectiva de la moral aceptable por la sociedad. Me refiero a la moral filosófica en términos socioculturales, la ética como tal y la bioética en sus aplicaciones específicas y todas sus vertientes y corrientes con las que opera actualmente. Muy importante, doctor, muy importante. Y este concepto de Immanuel Kant sobre la inteligencia y la incertidumbre que desde luego se vive en muchos ámbitos de la vida, no se diga en la actualidad. Doctor, yo quisiera cerrar esta entrevista recordándole a usted un artículo que publicó en la revista de Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, que dirigía nuestro amigo Guillermo Centeno, efectivamente, en donde usted hace mucho hincapié en que la bioética tiene mucho que ver con el respeto y el conocimiento de los microorganismos con quienes cohabitamos y nos convertimos en una especie como de hermanos superiores, algo así, logré entender del artículo. Sí, en efecto, cuando surgieron los primeros avisos de la pandemia, en que luego se identificó que era un coronavirus y una variante de este, y las implicaciones que esto tenía, pues entonces de ahí surgió el término de COVID, por ejemplo, a propósito del origen que ya se había identificado. Pero esto podía ser un resultado de esa interacción que sigue vigente hasta la fecha y que muchos científicos han continuado analizando, de esta coexistencia entre los seres humanos y las otras especies, incluyendo los microsistemas que no observamos de manera visible a nuestros ojos, pero que forman parte, hablemos por ejemplo de la flora intestinal o de lo que son muchas de las bacterias y virus que forman parte de nuestra historia. Hay una publicación de esta semana en American Scientific que habla de que se identificó que en restos óseos de neandertales pues ya habían tenido contacto con algunos virus como el herpes o algunos otros virus que generan exantema o incluso virus como tipo papiloma con sus variantes. Esto nos habla de que esta interacción pues es histórica, pero que en la medida en que el ser humano ha invadido esos espacios de los animales, se ha generado una transformación en los ecosistemas, los microclimas y lo que es esa microbiota como tal. De tal manera que hay otros estudios que hablan de cómo, por ejemplo, la invasión de la civilización a los entornos donde había animales endémicos, pues ha modificado los hábitos también de alimentación de estos animales, la búsqueda de alimento en algunos sitios específicos y ha modificado entonces algunos de sus códigos de comportamiento. Esto indudablemente genera una nueva interacción entre estos microorganismos, entre los humanos y los animales, y es una de las teorías que ha prevalecido a propósito de cómo surgió el coronavirus
como este efecto consecuente con esta interacción. La reflexión final es eso, que vivimos en un ecosistema en donde somos copartícipes de un mismo entorno, en una simbiosis, y esta simbiosis, en la medida en que sea respetuosa y que podamos coexistir pacíficamente los seres humanos con los otros grupos de animales y también con los microorganismos, pues en esa medida es que se puede lograr el mantener esta postura de un equilibrio más funcional, no invasivo, que hoy por hoy, por ejemplo, no solamente vemos en las mutaciones de estos virus o nuevos virus, sino que lo vemos en la resistencia de muchas bacterias y muchos virus al caso de los fármacos. Y es una situación crítica en este momento en algunos sitios, la resistencia a los antibióticos, por ejemplo, que ha generado justamente el uso indiscriminado de los mismos en algunas circunstancias. En conclusión, creo que somos parte de un ecosistema, y en la medida en que seamos respetuosos, dígase en otras palabras, menos depredadores e invasivos de nuestro entorno ambiental, más respetuosos, creo que podremos seguir manteniendo esta coexistencia pacífica en una simbiosis que sea lo más natural posible. Doctor, no creo que es muy importantísimo lo que nos comenta. Doctor, le quiero agradecer mucho esta entrevista. Sin duda alguna nos aclara la función de la bioética y nos abre el panorama sobre la responsabilidad que tenemos en nuestro comportamiento cotidiano. Con mucho gusto, un saludo de nuevo a toda la audiencia y quedo a sus órdenes, Gustavo. Muchas gracias, doctor. Amigos, esto fue La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, una conversación con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, es miembro de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos la próxima. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.